Bueno, pues reitero las gracias a todos porque, pues eso, un sábado por la tarde venir hasta aquí para oír hablar de la traducción de poesía, pues bueno, a priori, no sé, yo me siento abrumada de verdad de ver tanta gente. Respondiendo a tu pregunta, Daniel, se titula La belleza porque es una colección que todos los libros se titulan así, La belleza de. Entonces hay la belleza del caminar, la belleza de lo pequeño, la belleza de los muertos, la belleza de las cosas. Hay un montón de autores que colaboran en esta colección que dirige Gustavo Martín Garzo, pero bueno, yo no he venido a presentar el libro, he venido a hablar sobre la belleza de traducir, y quisiera empezar reflexionando sobre lo que el título quizá que le he puesto a la charla quizá da por sentadas demasiadas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues eso, que traducir poesía es bello, lo más obvio, ¿por qué debe ser bello? Da por sentado que se puede traducir poesía, que no es ninguna cuestión baladí también, se puede o no se puede, se debe o no se debe. Y otra pregunta incluso más implícita que sería ¿por qué es necesario traducir poesía? ¿Por qué y para qué? Entonces, partiendo de estas preguntas que yo misma me hago, he ordenado la charla, tenemos una hora, ¿verdad? Más o menos. Bien, pues me voy a retraer un poquito hacia el lenguaje en sí, la poesía en sí, el lenguaje y la poesía relacionados con la infancia, y voy a intentar ahondar también en el tema de por qué la poesía no es un género literario solamente, sino que es algo diferente. No quiere decir mejor ni peor que la prosa, ni por supuesto ni que ningún otro tipo de expresión artística, pero en qué medida se convierte en la huella de una lengua común, de una lengua universal, y eso conecta con el hecho de por qué traducir poesía. Después voy a pasar a hablar un poco de mi experiencia como traductora, pero mi experiencia vital. ¿Por qué la traducción de poesía se ha convertido en un asunto tan importante en mi vida? No solo cuando estoy traduciendo, sino en general, porque ha ido como absorbiendo otros aspectos de mi vida. Y luego sí quisiera también dar algunos ejemplos concretos, y para eso utilizaré un PowerPoint para mostrar algunos poemas y algunas decisiones de traducción, porque pienso que a veces los traductores de poesía tendemos a teorizar, es un vicio muy extendido, como somos muy pocos, además, por lo menos en España, los que nos conocemos, y terminamos pues eso, escribiendo o reflexionando sobre el tema, quizá demasiado, pero la gran pregunta es, bueno, vale, sí, todo esto es muy bonito, te creo, pero enséñame tu taller. Enséñame alguna muestra del oficio, enséñame dónde te manchas las manos, dónde están las virutas que caen al suelo. A ver, yo quiero ver algún trabajo que me expliques cuál ha sido el proceso, cómo se ha llegado a ello. Entonces, espero también tener tiempo pues, para mostraros algunos ejemplos que lógicamente luego pueden convencer o no. Yo misma, cuando leo una traducción que he publicado hace años o décadas y pienso, madre mía, hoy esto lo hubiera traducido de otra manera. Que ahí está también la grandeza y el riesgo de traducir poesía, y es que no existe la
traducción terminada y absoluta, y lo cual, como digo, pues es por un lado maravilloso y por otro pues es un incordio. Entonces, bueno, pues con estos ejemplos prácticos pues terminaré la charla. Empiezo con la primera frase del libro. No he traído solo este libro, sino otros que también hablan un poco de la traducción o que tienen que ver con algunas traducciones mías, y recurriré a ellos de vez en cuando como para apoyar alguna cosa de las que vaya diciendo. Leeré algún párrafo, pero bueno, sin más. Pero sí quería empezar mencionando la primera frase de este libro, de La belleza de traducir poesía. Empieza así: nombrar el mundo ya es traducirlo. Tampoco estoy descubriendo nada nuevo. El lenguaje es un sistema arbitrario de signos que establece una relación convencional entre el objeto que nombramos y la palabra que utilizamos para nombrarlo. Por eso existen los idiomas y por eso esto se puede llamar mesa o se puede llamar table o se puede llamar de muchas maneras, y salvo en casos de onomatopeyas y algún tipo de palabras, pues ya digo, no es una relación directa, es un sistema, es una convención que adoptamos. Entonces, cuando nombramos la realidad, de alguna manera la hacemos presente también, hacemos que exista para nosotros, pero esa relación que establecemos entre la palabra y el objeto nombrado, pues no, ni mucho menos es fija. Estamos utilizando una herramienta que los humanos hemos inventado para ello, que es el lenguaje, pero que es una herramienta imperfecta. Y por eso existen tantas lenguas diferentes. Lo que existe en realidad es un hueco, y esto los filósofos también lo llaman así, un espacio intermedio entre la comunicación humana. Es una mediación. Entonces existe un espacio entre el mundo nombrado y el sistema que lo nombra. Y digamos que para el traductor lo importante sería ver cómo esta característica del lenguaje, que ya digo, lo hace una herramienta imperfecta, cómo lo puede, más que usar a su favor, cómo le puede dar la vuelta a lo que puede entenderse como una desventaja, sobre todo si comparamos, en el caso de la escritura, de la literatura en general y de la poesía en particular, si lo comparamos con otras artes. Es decir, escuchamos música, vemos un cuadro o un espectáculo de danza y no necesitamos que nadie nos lo traduzca. Son lenguajes artísticos universales. Incluso aunque escuchemos una canción en una lengua que desconocemos, nos llega por el sonido. Y sin embargo, la literatura, pues si no conocemos, y es imposible que conozcamos todas las lenguas del mundo, necesitamos de las traducciones. No es un lenguaje universal. Esta desventaja de partida, ¿cómo podemos verla desde otro punto de vista más positivo, ¿no? o más ventajoso, darle la vuelta? Entonces, quiero leerlos esto que he dicho que abre este libro, y a partir de ahí conectar con esta idea de ventaja y desventaja. Nombrar el mundo ya es traducirlo. Octavio Paz sostiene esto mismo, que el lenguaje humano ya es, en esencia, una traducción del mundo no verbal. Más importante aún, nombrar el mundo es mirarlo, ya sea con los ojos de la cara o de la mente. Miramos o imaginamos las cosas para las que o bien ya tenemos un nombre o se lo proporcionamos en el mismo momento de inventarlas. La poeta portuguesa Sofía de Melo escribe: «Miro al ánfora, cuando la llene de agua me dará de beber, pero ahora ya me da de beber. Paz y alegría, deslumbramiento de estar en el mundo, reunión». De Melo no hubiera podido escribir simplemente «miro al» y dejarlo así, ¿no?
esa opción nunca sería viable. Por otra parte, lo que yo leo no es ni siquiera lo que ella escribió, que fue ánfora, con un símbolo que se utiliza en portugués encima de la A, como hubiera podido ser ánfora o ánfore o ánfuram, dependiendo de la lengua empleada. Es cierto que detrás de estas y otras muchas posibilidades resuena el griego clásico casi como una ilusión de origen, como una frontera impenetrable del decir, anfi, ambos lados, y ferein, llevar. Bien sabemos que solamente se trata de eso, una ilusión, aunque creer momentáneamente en ella nos tranquilice. ¿Por qué entonces el acto de mirar nombrando, incluso antes de que el objeto nombrado muestre su utilidad, habría de dar paz y alegría, deslumbramiento de estar en el mundo y reunión? Esa es la cuestión. ¿Por qué las palabras ya por sí solas, antes de usar el objeto, ya nos están enriqueciendo? Ya nos están, en el caso de esta palabra ánfora, nos están llevando hacia todo un mundo, sobre todo estamos aquí en el Mediterráneo, hacia toda esa serie de asociaciones, de connotaciones, de cuestiones, de aventuras humanas que nos han precedido. Y sigo en el extracto siguiente diciendo: la incertidumbre inherente al lenguaje desde su misma función nominativa. Aun dentro de las convenciones lingüísticas que nos permiten entendernos, todo es susceptible de ser expresado, traducido de otro modo en función de la edad, el lugar, el oficio, el momento. En el caso de que alguien confiara en que, por no salirse de su propia lengua, podría permanecer a cubierto, pensar en el asunto en estos términos fulmina tan precaria certeza. Desordena la casa de las palabras, aviva el soplo de la intemperie. ¿Por qué el hecho de llegar a semejante conclusión, que a priori debería traer desasosiego, es en realidad anuncio de lo bello? ¿Acaso lo explique nuestra propia naturaleza inestable? El hueco entre el mundo y las palabras que le prestamos nos salva de creernos seres fijos, absolutamente definidos. Aleja toda sospecha de no ser criaturas en permanente construcción. Dicho sin adornos, nos salva. ¿De qué nos salva? ¿De qué nos salva el lenguaje? Pues nos salva de poner límites al acto de significar. ¿Y qué significa no tener límites en este sentido? Significa que no tenemos límites para imaginar. Esa es, desde mi punto de vista, la gran cuestión. ¿Y qué tiene que ver esto con la poesía? Pues tiene que ver porque el lenguaje poético en realidad es un cortocircuito entre pensamiento y expresión. Es la manera más condensada de comunicar, porque no se comunica solo por el significado de las palabras, que ya de por sí hemos visto que es un término incierto y que tiene sus meandros, sus desplazamientos, sus malentendidos también, sino que en la poesía el acto de significar se produce también por el ritmo, por el sonido, por las connotaciones, por las asociaciones de ideas, por las figuras retóricas. En ese sentido se parece a las canciones, lo que pasa que la canción al final pues descansa, claro, el peso lo lleva la composición musical. En este caso es la palabra. Es la palabra, pero con toda esta carga, con todo este equipaje que lleva a su alrededor. Y por otra cosa incluso más crucial, y es que la poesía, vamos a decir, la poesía no debe tener adjetivos, ¿no? La buena poesía, iba a decir, la que de verdad nos llega, la que nos produce ese shock, porque he dicho que es un cortocircuito, pues sí, la que nos quema los dedos de la mente al leerla, es la que se acerca a la posibilidad de decir lo que no se puede decir. La poesía aspira a decir lo indecible. Se acerca a la condición no solo lingüística ni semántica de la lengua, sino existencial o metafísica, si queréis. Muchos poetas lo han dicho de mil maneras. Ana Blandiana, la poeta rumana, dice que la poesía no aspira al conocimiento, sino al reconocimiento. María Tsevalleva dice que la poesía es
Es un lenguaje que traduce cada lenguaje particular a una lengua universal, la que todos los seres humanos compartimos. Aquí, claro, empieza como a desmarcarse de esa idea de que las lenguas son arbitrarias. ¿Por qué? Porque la poesía, en el fondo, es una lengua que conecta las dos frecuencias en las que toda vida humana se desarrolla o se debería desarrollar. Antes estábamos hablando del problema de la educación, ¿no? Porque parece que, bueno, desde ciertos puntos de vista, ahora mismo en la profesión docente estamos un poco como renunciando a impartir, no sé, a equipar a las nuevas generaciones sabiendo el mundo en el que viven, describirles de verdad lo que pisan, lo que es, lo que tienen alrededor. Y eso que tienen alrededor, como digo, son dos frecuencias en una. Es como si viviéramos dos vidas en una. Por un lado, nuestra realidad biográfica, ¿no? De dónde somos, dónde hemos nacido. Antes Daniel me ha presentado un poquito, pues a qué me dedico, y si podías haber dicho, pues nació, antes hemos hablado, en tal sitio, pero luego se fue a vivir al otro y ahora vive en Cartagena y tiene 2 hijas, y ¿no? los datos de la información de una vida. Y luego todos vivimos, somos parte de ese continuo de la civilización que nos sitúa en otro plano, ¿no? Y esto nos lo han estudiado los psicólogos, los antropólogos, y sobre todo lo explican muy bien los mitos, ¿no? Las famosas teorías de los arquetipos. Entonces, pues todos nos reconocemos teniendo nostalgia como de un mundo primigenio que hemos perdido. Todos nos reconocemos, leemos un poema del siglo VIII a.C., de los líricos arcaicos griegos, y dice que la juventud no piensa nada más que en divertirse y no se parece a las generaciones anteriores. Es decir, que las cosas no han cambiado tanto como nos parece, ¿no? Y ese continuo humano es al que nos conecta toda expresión artística, cualquier tipo de arte. Pero la poesía además lo hace a través del idioma. Es decir, esa idea de que necesitamos traducir porque el lenguaje no es universal, sino que hay muchas lenguas distintas, la poesía hasta cierto punto la disuelve. Y por eso el hecho de traducir poesía se convierte en traducir poesía a poesía. Es como traducir este registro común de un idioma a otro, es decir, los idiomas son distintos, pero hay un pozo que sería el pozo de una protolengua universal. Esto parece una idea, dice, bueno, un poco imaginativa quizá, pero en realidad un mito o una historia que todos reconocéis ya lo explica. Todos tenemos en mente la historia de la Torre de Babel. Lo que dice la Biblia es que todos los pueblos de la tierra hablaban la misma lengua y se pusieron a hacer una torre que llegara hasta el cielo con la debida arrogancia humana, y entonces Dios les castigó a dejar de entenderse y a hablar distintas lenguas. Este es un mito muy querido por los traductores porque es lo que les da de comer. Si no hubiera sido así, pues... Bueno, con el ChatGPT ya veremos si conservamos el oficio, pero bueno. Hay una variante de ese mito mucho menos conocida, que precisamente yo se la oí nombrar a Gustavo Martín Garzo hace bastantes años, y es una secta hasídica del siglo XVIII que lo que dice es que después de la Torre de Babel, mejor dicho, antes de la construcción de la Torre de Babel, cada pueblo tenía su lengua para entenderse entre ellos y una lengua común para hablar con Dios. Y lo que pierden a raíz de la destrucción de la Torre de Babel es esa lengua común para hablar con la divinidad.
Y a partir de ese momento necesitan un mediador entre el cielo y la tierra, un mediador entre las cosas materiales y la realidad trascendente. Ese mediador en todas las civilizaciones del mundo ha sido el chamán, o en fin, la persona más iniciada dentro de la comunidad, y el poeta. El poeta es el que le pone esas palabras que no se han nombrado todavía porque nos hemos olvidado. Vuelvo a decir a Ana Blandiana, no es tanto un conocimiento sino un reconocimiento. Es quien tiene la suficiente perspicacia o conexión con ese mundo perdido como para devolvérnoslo, o por lo menos intentarlo, y de muy diversas maneras. Entonces, desde este punto de vista, incluso si pensamos en un chamán, en un brujo que está, en fin, aspirando vapores y hablando de una manera como si alguien estuviera hablando a través de él, como si verdaderamente fuera un medium, eso lo dice también el poeta. El poeta dice que no sabe del todo lo que está diciendo, que siente que alguien está hablando a través de él. Dice San Juan de la Cruz, un no sé qué que quedan balbuciendo, que hasta cuando lo dice parece que se está trabando. Es decir, no sabe del todo lo que dice. Incluso hay poetas que dicen que escribir poesía es como escribir en una lengua que no dominas del todo. Lo cual es una idea que también me parece muy interesante, porque te estás asomando a esa lengua que hemos perdido y que hay que volver a conquistar con mucha fuerza. La filósofa María Zambrano dice que en este sentido la poesía es una llave que abre espacios, que más que conquistar espacios los recupera. Y es la misma idea, es como algo que nos ha precedido y lo tenemos que recuperar. Aparte del poeta, ¿quién cumple esta función mediadora sin querer, sin ser consciente de ello? El lector, sí. Y antes que el lector, el traductor, sí. Pero sin ser consciente de ello, insisto. El niño. Claro. Lo que hay de arquetípico en nosotros está en la infancia. Tampoco se trata de idealizar, pero porque sale sin querer. Ese es el truco. Y voy a leeros un ejemplo también del libro. Que seguro que vosotros tenéis muchos muy parecidos. La precisión de los nombres, afinada solo en la infancia. Digo la precisión porque es una sensación, aunque sea simplemente eso, como una ilusión, de que en ese momento la palabra y la cosa sí van unidas, antes de esa separación que al final es la conciencia del adulto la que nos hace estar separados. Bueno, comienzo otra vez. La precisión de los nombres, afinada solo en la infancia. El resto de la vida, lo único que conseguimos, en el mejor de los casos, es realizar algún que otro feliz merodeo por aquellas eras intactas antes de la trilla. Mi hija pequeña preguntando una tarde oscura de diciembre: «Mamá, ¿te acuerdas de las cerezas?». Es cierto que en los últimos años el comercio global ha traído cerezas en diciembre al hemisferio norte. Pero eso no quita validez al fogonazo de la palabra cerezas en su pregunta, ofrecida como un tesoro precisamente por su ausencia, su cualidad de recuerdo en la boca de una niña de 5 años, la luz rojiza que trajo a esa tarde y, sí, la alegría. Tengo en este libro algún ejemplo parecido y también tengo el ejemplo de una persona de mi familia que padeció Alzheimer. Y en ese proceso de pronto también hacía unas asociaciones de palabras maravillosas, de rimas, es decir, cómo suplía lo que su memoria había perdido con algo que de pronto tenía un sentido, en un contexto poético, vamos a decir.
Natalia Ginzburg, por ejemplo, la escritora italiana, tiene un libro que se llama Léxico familiar y entonces cuenta cómo eran 5 hermanos y los padres, una familia grande donde todos además hablaban muy alto, muy apasionadamente, y cuando ya eran adultos y vivían en distintos países, incluso en distintos continentes, dice: no nos veíamos mucho, pero si de pronto nos veíamos, bastaba que cualquiera de nosotros, aunque lleváramos vidas muy diferentes, con intereses muy diferentes, bastaba que uno pronunciara esa palabra que remitía a, pues eso, a esa vida íntima, a ese momento en el que sucedió lo que tenía que ver con esa palabra o con ese personaje, etcétera, para que todos nos volviéramos a sentir en torno a esa mesa y otra vez quitándonos la palabra de la boca y volver a ese momento. Ese léxico familiar, esas palabras primordiales, que también las define así otro escritor, Tomás Sánchez Santiago, eso es la primera huella de ese otro lenguaje, de ese lenguaje que remite a ese mundo arquetípico, a esa frecuencia de la que muchas veces en el día a día nos olvidamos, pero que tenemos ahí y que es lo que nos recuerda todo el tiempo la poesía. Antes he dicho que la poesía es un cortocircuito. Hay una... para ir entrando ya en harina en el tema de la traducción, pues seguro que habéis oído alguna vez esta definición del poeta norteamericano Robert Frost, tan citada, que es: poesía es lo que se pierde en la traducción. Entonces ya aquí, por un lado, dices, vale, se acabó, me voy a mi casa y ya hemos terminado. En realidad, ¿qué es lo que está diciendo? Para mí es un acicate a que definamos lo que es la traducción de poesía por vía negativa. Eso que no se puede traducir es lo que se puede traducir, porque eso que es intraducible es lo que es la poesía, es lo que es indecible, es lo que es esa conexión del poeta con lo más alto, con ese otro plano de la existencia, que por eso es tan difícil de decir, y además no hay ningún poeta que lo sepa decir del todo, porque si lo supiera ya lo que vendría después es el silencio, y no queremos que eso pase tampoco. Entonces, por eso se dice también que traducir poesía es traducir, pues eso, no de una lengua a otra, sino de poesía a poesía. Había un poeta, el poeta salmantino Aníbal Núñez, que decía en sus traducciones de Rimbaud: he sido más fiel a Rimbaud que al diccionario. ¿Qué quiere decir? Pues eso, que estaba buscando no la traducción literal, que ningún traductor de poesía la busca, pero sí una traducción que fuera en sí misma un poema, o que reprodujera ese tono, esas imágenes, ese ritmo, que produjera una equivalencia, porque obviamente pues de un idioma a otro hay unas diferencias de las que vamos a hablar enseguida. Hay un traductor español, Antonio Rivero Tarabillo, que ha dicho que traducir un poema en realidad es la manera de leerlo en profundidad y de entenderlo. Sería como la lectura más no definitiva, de nuevo, porque además cada traducción es distinta de la otra, pero sería la lectura más profunda posible. Y la poeta Olvido García Valdés ha dicho que, os lo voy a citar porque es muy bonito como ella lo dice, y la tengo aquí también. Afirma Olvido García Valdés que el lugar de la traducción es el de la doblez entre quien escribe y quien lee, el lugar en el que más se aprende. Y la cito directamente: quien escribe no sabe exactamente cómo hace eso que hace. Quien escribe poesía, hemos dicho antes que muchas veces ni sabe de dónde le viene esa voz, ¿no? Hace simplemente de mediador. Y quien lee no alcanza tampoco a menudo tal grado de conciencia, pero quien traduce sí, o por lo menos está más al alcance, solo por las horas que le dedica, vaya. Digamos, no es que sea un ser tampoco especialmente tocado por los dioses, pero ya que se ha metido en ese berenjenal, pues digamos que
la recompensa que obtiene muy a menudo pues es esa. Ahora os voy a hablar un poco de mi propia experiencia. ¿Por qué me ha dado a mí por traducir poesía? Bueno, pues yo soy poeta, es que suena así, escribo poesía, vamos a decir, pero no ha sido una actividad no es una actividad que me produzca mucha alegría, vamos a decir, es más bien un tanto ambivalente y complicada. Mi relación como autora es complicada, conmigo misma. En realidad lo que más disfruto es leyéndola, y leyéndola bien, ergo traduciéndola. Pero es que además hay una razón de tipo práctico, y es que yo soy docente de idiomas, pero en un momento de mi vida sentía que las cosas estaban demasiado compartimentadas. Por aquí la docencia y los idiomas, y por aquí la poesía. Y no veía la manera natural de unirlas, o como se dice ahora, de que fluyeran más en mi vida. Y me encontré con que el eureka, ¿no? el punto de encuentro entre las dos cosas es la traducción de poesía. ¿Por qué? Porque por un lado tienes que aplicar la técnica, es decir, los conocimientos lingüísticos y culturales y filológicos, porque traducir a un autor o autora, sobre todo cuando son muy desconocidos, pues lo primero es una inmersión en su época, en su vida, los libros que ha escrito, las relaciones que ha tenido, otros autores de su entorno. No es sentarse y ya voy a escribir, te tienes que meter en su piel todo lo posible, te tienes que obsesionar en muchos sentidos. Entonces esto es un trabajo filológico completo. Y luego tienes que poner en funcionamiento la intuición, la creatividad, todos los elementos, digamos, de la parte artística. De hecho, los traductores ya se les da condición también de autores, y creo que está justificado, ¿no? Que el resultado de lo que hacen es también un acto de creación, y no solo un acto de, no sé cómo llamarlo, transposición, algo así. En esta dinámica entre técnica e intuición, pues claro, hay que sacrificar algo siempre. Y más entre lenguas como son, yo traduzco del inglés, de una lengua germánica a una lengua romance, de una lengua que tiene muchísimos monosílabos a una lengua que tiene palabras mucho más largas, y todo tipo de particularidades. Entonces, esto también va mucho en gustos. Hay traductores que eligen renunciar más al ritmo o al sonido para ceñirse más al significado, equivalencias. Hay veces que ya tienes que renunciar del todo a reproducir un doble sentido y claudicas en una nota a pie de página, aunque se procura que sean las menores posibles. En mi caso, a mí me puede mucho el ritmo, y siempre lo busco, y algunas veces hasta pues peleándome o discutiendo mucho con la gente que tienes alrededor, o cuando trabajas con alguien más o en grupo, porque hay quien dice no te pases, ¿no? Porque a cambio estás sacrificando otra cosa, un significado más literal, o en fin, o alguna imagen que nos podemos ir un poco de vareta, ¿no? Por esto, también la consecuencia que tiene, lo que os decía antes, que no exista la traducción con mayúsculas. Existen las traducciones,
y se necesitan todas unas a otras. Yo tengo bastante relación con un traductor actual de latín y griego, Juan Manuel Rodríguez Tobal, y claro, cuando la gente le pregunta ¿por qué se sigue traduciendo, pues eso, a Safo, a quien queráis, a Teognis de Mégara, a Ovidio? Dice, si es que a Horacio, cada traducción actualiza también ese lenguaje de partida para el momento en el que vivimos las personas que estamos leyendo ahora. Eso por descontado. Pero es que además, sin llegar a ese extremo, esto lo cuento también en otro libro de esos que ya os dije que tenemos tanto vicio de escribir, los traductores. Esto se lo escuché a una locutora de un programa de la BBC que dedicó ese programa precisamente a la traducción. Y ella decía que había un poema que le marcó desde muy jovencita, que le encantaba, un poema de un poeta ruso leído en una traducción al inglés. Y ella cuenta que tenía dos versiones, dos traducciones de dos traductores distintos. En una versión dice que el 90% del poema le parecía maravilloso y era, digamos, la que más le convencía. Y en el otro le convencía un 10% de esa traducción. Pero ese 10% era la clave del poema. Era, digamos, el meollo en cuestión. Entonces necesitaba de las dos traducciones para poder llegar al fondo del poema, para poder llegar a ese poema alternativo, esa equivalencia del original. Necesitaba de las dos. Y las dos eran prácticamente contemporáneas, etc. Y no hay dos traductores que traduzcan igual el mismo poema. Luego esta dicotomía y esta dinámica es así. Otra cosa es que a lo mejor a lo que más puede aspirar un traductor es a que durante, no sé, un par de décadas o así su traducción sea la traducción reconocida para tal autor, etc. Pero nada más. En ese sentido también es un ejercicio, una cura de humildad bastante aconsejable. Al margen de estas razones que os he dicho, una razón práctica, ¿no?, de vida y bueno, y siempre ejercida un poco aparte, claro, porque la traducción de poesía no es una actividad de la que se pueda vivir, ni es profesionalizable en un sentido, no sé, como podamos entender cualquier otro tipo de actividad profesional, a pesar de que tenga que hacerse o deba hacerse con rigor, no porque no pertenezca a este estado de cosas se puede, no sé, se puede banalizar o se puede intentar hacer de cualquier manera. Pero en mi caso, además, hay una razón existencial, que la traducción de poesía yo creo que me ha ahorrado muchas horas de terapia, en el sentido, y esto no es desde luego hacer de menos el trabajo de los psicólogos, que creo que es importantísimo, pero me ha permitido vivir muchas vidas en una. Daniel, tú hablabas antes de los sueños, ¿no? Y esto es así, todos somos muchos. El poeta lo sabe muy bien. El poeta polaco-lituano Czesław Miłosz escribió en un poema algo así como que el poeta es una casa con las puertas abiertas y gente entrando y saliendo constantemente. Pero yo creo que esto no es verdad solo de los poetas, sino que es verdad de todos. Por eso soñamos. Y vuelvo a citar, no sé, ha salido así, Gustavo Martín Garzo dice que cada uno de nosotros somos no solo lo que vivimos, sino lo que hemos dejado de vivir, lo que no hemos vivido y con lo que hemos fantaseado, con otras posibilidades, lo que soñamos, que de alguna manera los sueños
ponen en orden todo ese revoltijo que tenemos en la cabeza, que no ha sido realizado, pues sencillamente porque no da más de sí la vida. Pero esto para mí es, pues es una felicidad, como tú decías también antes, es una manera de vivir, y lo explico también aquí, pues eso, desde el punto de vista de lo que supone esta implicación. Y también, como os decía antes, cuando además te has hecho esta labor previa de informarte bien, o sea, de estudiar sobre esta autora, sobre todo yo he traducido a muchas mujeres porque son más desconocidas, porque cuando me planteo o me han pedido las editoriales, busca algún poeta poco conocido, y me salen siempre muchas mujeres, también hombres, pero muchas mujeres. Y entonces, pues eso termina siendo como tu amiga o tu hermana, sobre todo si estás trabajando a altas horas de la madrugada y está todo en silencio y de pronto miras alrededor y parece que está ahí, ¿no? Que está ahí contigo. Entonces, os lo digo también con las palabras del libro. Dice: la impersonalidad o despersonalización del poeta, defendida por John Keats o T.S. Eliot, se acrecienta en el traductor. Ser inestable donde los haya, como aquellos que José Saramago describió como de la raza de los desasosegados de nacimiento, el poeta traductor no se conforma con su propia lengua, ni con su cultura, ni con su conciencia. Existe de una manera más plena en las palabras del otro y en su necesidad de verterlas a su propia lengua. En un proceso similar al del actor, que encarna un personaje de gran intensidad emocional, al acabar una traducción, el traductor debe someterse a un proceso de descompresión psicológica, antes para abrir espacio a un nuevo reto que para volver a llenarse de sí mismo. El verbo encarnar debe tomarse aquí en sentido literal. La palabra se hace carne. Bien, como veis, es la historia de una pasión. Y la recompensa de la que hablaba también al principio, y esa relación con los sueños o esa sensación de revelación, si hemos dicho que el poeta está en comunicación con los dioses, pues el traductor también lo está, en forma de revelación. Y eso lo tengo aquí un poquito más adelante, os lo voy a leer también. No quiero abusar de leer, pero esto creo que es importante. Dice así: aunque la traducción en general y la literaria en particular, y dentro de esta la de poesía, es probablemente el empeño humano más alejado de las matemáticas, ya que jamás responde a fórmulas exactas, sí es cierto que busca permanentemente lo más próximo a la exactitud. Quien haya intentado traducir en serio alguna vez conoce esa sensación de irse a la cama con el run run, de no haber encontrado el término adecuado, de estar dándole vueltas y más vueltas a una expresión durante días o semanas e incluso meses, de consultarlo una y otra vez con colegas, en foros, diccionarios, y de pronto un día, en ese estado de duermevela o vigilia en la madrugada, o escuchando una palabra en una conversación captada al azar por la calle o en una película, en resumen, cuando menos lo esperaba, ¡zas!, se cruza en su camino la mariposa de la revelación y vuelve al texto una y mil veces revisado como un niño al que le ha tocado la golosina más deseada, y comprueba que la palabra encaja y rubrica por fin el trabajo que hasta entonces aguardaba incompleto. Quiero pensar que en ese momento el júbilo del traductor es similar al del matemático que acaba de dar con la solución a un complejísimo problema, y que ambos, en el silencio de la noche, se asoman a la ventana y oyen, allá en lo alto, la música extremada que acompasa el ritmo al que ellos mismos sirven desde las sílabas y los números, el ritmo de un latido que, con independencia de las herramientas empleadas y de sus lenguajes, los dos comparten. Bueno, esta es la
esta es la recompensa verdaderamente, no la fama, ni el dinero, ni ninguna otra, pero ya digo, desde el punto de vista de la vida misma, pues más que pagado. Además, fijaos lo que dice ahí el traductor, lo mismo que el poeta, por otra parte, tiene que vivir con las antenas desplegadas, no puede estar encerrado todo el día traduciendo. Tiene que salir a la calle, tiene que escuchar, tiene que, pues eso, lo que ahí digo, de pronto en una película, en una expresión escuchada al azar, el lenguaje está vivo, está ahí, está moviéndose, no, tienes que salir a buscarlo y no sabes en qué momento te lo vas a encontrar. Tienes que estar también, tienes que tener esa paciencia de esperar a que llegue, de esperar activamente, de tener eso que se llama también la escucha activa, pero no lo puedes, no puedes conseguir que las cosas vayan más rápidas o que te salgan cuando a ti te venga bien, ¿no? Por supuesto trabajamos con plazos muchas veces, pero bueno, tienen que ser flexibles. Bien, pues ahora os voy a dar entrada a mi taller. Cuando pensé en enseñaros esta casa mía de las palabras, pues manejé varias opciones, traer ejemplos de distintas traducciones y al final he optado por una sola autora, quizá porque primero sus poemas son breves y luego son muy sonoros. Es una poeta que trabaja mucho con el ritmo, con el sonido, y para que tuvierais una idea de cómo se me ha ocurrido a mí poder traducir eso o poder buscar equivalencias entre una poesía con estas características tan concretas. Se trata de una autora, no sé dónde ponerme para que veáis. Se trata de una... Sí, es que la foto no es muy buena a lo mejor, ¿eh? De una autora muy desconocida, Lorin Niedecker. Yo traduje su libro para esta misma editorial, Eolas, en el 2018. Vamos, traduje una antología de poemas suyos. Y ya digo, es una poeta muy desconocida porque, bueno, aquí hay unos cuantos datos sobre dónde nació, los años en que vivió, algunos libros, etcétera, y su estilo surrealista, objetivista, experimental y el folclore local. Es un caso insólito de una persona, en este sentido se le compara bastante con Emily Dickinson, por si queréis una referencia, en el sentido de que no salió mucho de su casa, vivía en una isla fluvial, en una zona rural, en un ambiente de clase trabajadora, y de hecho ella misma tuvo trabajos poco cualificados, tenía además muchos problemas en la vista, con lo cual pues los pocos trabajos o los momentos de su vida en los que sí se pudo trabajar pues en un periódico local y demás, tuvo que dejarlo para acabar siendo limpiadora en un hospital. Y tampoco quería que las personas que la rodeaban en ese ambiente supieran que escribía poesía. Por un lado, el estar con ellas sentía que le contagiaban esa vitalidad, que tiene pues muchas veces la gente que en fin, que no está para tonterías, ¿no? que tiene que cada día arrimar el hombro para poder salir adelante, pero por otro lado era muy consciente de su oficio como poeta y en silencio iba trabajando en ello. Y es un caso muy especial para mí. A ver, me resulta muy difícil decir, si tuvieras que quedarte con uno de tus autoras, ¿con cuál te quedas? Pero desde luego Lorin Niedecker tiene un puesto muy alto, quizás el más alto, pero por eso, porque es ya digo, muy particular, es muy difícil de resumir, claro, en este tiempo, pero y luego el espacio en el que vive es el que le hace estar tan atenta al sonido sobre todo de los pájaros, de los animales que viven en su entorno,
y lo cual se junta además con una historia familiar un poquito bueno, triste, y dentro de esa tristeza pues el hecho de que su madre a raíz del parto se queda sorda y se va haciendo cada vez más, bueno, se va haciendo caer en una depresión, se va haciendo más introspectiva, se va quedando más aislada del mundo, y Lorraine Niedecker, que la cuidó hasta que murió, bueno, pues sufre ella que estaba tan atenta a los sonidos, es como muy sensible a esa sordera, a ese problema de la madre. Y todo esto se refleja en los poemas, pero no con un tono de lamento ni de autocompasión, sino precisamente por vivir en un ambiente en el que además pues las riadas del deshielo en la primavera se llevaban por delante media casa y acababan flotando los enseres de la casa. Digamos que aceptaba el mundo natural tal y como venía, ¿no? Tenía en ese sentido como una filosofía de vida, pero todo esto que os estoy diciendo, bla, 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 en realidad ella lo condensa como se debe hacer en la poesía. Si me ponéis la siguiente. No, perdona. Bueno, sí, parad un momentito. Vale, vamos a ver primero esto. No hace falta que entendáis ni nada, es simplemente unas cuantas imágenes para que veáis el espacio donde vivió y un poquito pues su imagen de niña con los padres, y a la vez van a sonar unos versos de alguno de sus poemas de los que luego hablaremos. Son poemas muy, muy escuetos y muy densos. Ahí está diciendo, las Bronte tenían sus páramos, yo tengo mis marjales. ¿Cómo es consciente de que el lugar donde vive determina su lugar en el mundo también y su arte, su expresión? Mi vida junto al agua, my life by water. My life by water. Fish, fowl, flood, water lily mud, my life in the leaves and on water. My mother and I born in swale, swamp, and sward for water. My father through marsh bog, sculled down from high ground, saw her face at the organ, or the weight of lake water and the cold. He sang for carp to be sold, that their daughter might go high on land to learn. Saw his wife turn deaf and away. She who knew boats and ropes no longer played. To be counted on, new leaves, new dead leaves. He could not, like water bugs, stride surface tension. He netted loneliness. Vale, pues hasta ahí. Son 6 minutos y está en YouTube, si alguien lo quiere ver hasta el final. Vale, y ahora... Bien, este poema, por ejemplo, ahora voy a ir a lo que ha dicho ella a los versos que se han leído en el vídeo, pero este poema es una declaración de intenciones, nos puede servir para que veáis hasta qué punto
esta verdad de la poesía como condensación, ella lo aplica y es muy afín a mí en este sentido, lo cual no quiere decir que siempre traduzca a poetas con quienes sienta una afinidad de estilo, al revés. Me gusta el reto de asomarme a poetas que me llevan por caminos en los que yo no he pensado antes, o incluso que hasta entonces no había tenido en consideración. Bien, fijaos. La tarea del poeta. Abuelo me dio un consejo, aprendí un oficio. Aprendí a sentarme en mi escritorio y condensar. No me cesarán de esta condensación. ¿Qué busca aquí Lorin Decker? Cada palabra está puesta por una razón. Trade, oficio, en realidad el abuelo le está hablando de un oficio manual. Aprende a coser, aprende a cocinar, aprende un oficio, pues eso, dentro del ambiente que ya os he explicado, de clase trabajadora. Y ella le da la vuelta. Aprendí a sentarme en mi escritorio y condensar. Está hablando de lo que ella hace con la poesía, que es escribir a lo mejor 30 versos y quedarse con 2 en las correcciones posteriores. Y esta es otra palabra clave, no lay off. Yo he traducido por Cesarán. Lay off hace referencia a despido. Ha vuelto, o sea, está relacionado con trade. En la poesía, ser poeta no es un oficio. No es un oficio en el sentido en el que decía el abuelo, ni ella, que lo estaba haciendo un poco menos que a escondidas. Entonces, ¿cómo te pueden despedir de eso? No te pueden despedir. Por eso dice, no me cesarán de esta condensación. ¿Por qué he puesto yo cesarán en vez de no me despedirán? Porque creo, y esto ya es interpretación de la traductora, y podéis decir, pues mira, no, pero en mi opinión hay que remarcar también la idea de que no voy a dejar de hacerlo, no me cesarán, no me pararán. O sea, está el matiz laboral y está el matiz de que no lo voy a dejar, entre otras cosas porque eso como en realidad no es un oficio, nadie me lo puede prohibir. Esa es la idea. Os voy a pedir que vayáis bastante más adelante. ¿Sigue? Luego volveremos a lo mejor hacia atrás. ¿Vale? Aquí. Estos son los versos del poema que se estaba recitando en el vídeo. Mi vida junto al agua, My Life by Water. Este es el resumen de su vida. Sin más, la primera estrofa. Fish, fowl, flood, water lily mud, my life. Ya está. Los primeros 3 versos, fish, fowl, flood, 3 palabras monosílabas, que es para mí la maravilla del inglés, que las palabras sean tan cortas, remiten a un poema muy famoso de William Butler Yeats, del gran poeta irlandés, que es Navegando hacia Bizancio, con lo cual también hay aquí una declaración de intenciones de decir, estoy insertada en una tradición. Puede que viva aquí en el Quinto Pino, no estoy en los grandes centros culturales, pero sé lo que estoy haciendo. Claro, tenemos fish, es pez, fowl, es aves en general, flood son inundaciones, las riadas, water lily mud, esto sí está traducido literal, más o menos, lodo o barro de los nenúfares, water lilies son los nenúfares, my life, mi vida. Pero ¿qué hacemos con fish, fowl, flood? Porque obviamente aquí hay una aliteración, es decir, repetición de sonidos a principio de palabra, además, que es el sonido, ¿no? La fricativa. No puedes pretender encontrar 3 palabras que empiezan igual en español, pero sí puedes buscar equivalencias. Y yo he buscado la P, plosiva, pez, pájaro, pantano. Pájaro en vez de aves en general y pantano en vez de riadas. Aquí es donde os digo que algo se pierde, no es una traducción literal, estamos cambiando el significado y aquí es donde hay mucha discrepancia entre traductores. Pero yo entendí que mi función aquí era
reproducir esa condensación y en lo posible no tener que explicarla, simplemente pues dar esa alternativa en español, aunque no sea redonda, pero para eso ya estaba ella, ¿no? Para hacer lo que quería hacer, y luego lo que tiene que hacer el traductor es apañarse como pueda. En el segundo verso, en la segunda estrofa, perdón, ya aparece esta persona tan importante en su vida, su madre, y volvemos a tener aliteración, volvemos a tener repetición muy importante de sonido al principio de palabra. In the leaves and on water, my mother and I born in swale and swamp and sworn to water. Ese swale, swamp, sworn, había también que buscar una equivalencia, y eso es lo que hice. En las hojas y sobre el agua, mi madre y yo nacimos en marjal y marisma y amarradas al agua. Y ahí tenemos la repetición de mar, la M-A-R en esas tres palabras. Swale sí puede entenderse como marjal y swamp como marisma. Sworn, ella lo dice en el sentido de estar como vinculadas casi por un juramento, ¿no? Como que es una condición determinista, totalmente. Su visión de la naturaleza en este sentido es muy materialista. Quiero decir, si le buscamos el tono trascendente, tiene que ser por otros derroteros, no por aquí. Entonces, pues amarradas no es exactamente lo mismo, pero sí tiene ese matiz de que es un vínculo que no puedes deshacer, porque tampoco depende de ti, porque es la naturaleza la que te lo ha impuesto. Ya digo que os puede convencer o no, y os voy a enseñar algún ejemplo más, no voy a abrirlos todos porque es mucho, y también me gustaría que preguntarais, pero esto sí que quería por lo menos eso, que os asomarais, como os dije al principio, a mi taller. Bueno, y antes de terminar voy a retomar también las preguntas del principio. Vamos, y con esto ya digo, voy a terminar, no sé cuál enseñaros, es que son todos los ejemplos para mí muy queridos, pero la número 6, bueno, deja esta, vale. ¿Qué es esto de tono sostenido? Estos son poemas muy cortitos de un libro que se llama Nueva Oca. Nueva Oca es un personaje del folclore americano. Son cuentos para niños, los cuentos de la Nueva Oca, y ella pues reproduce estos cuentos, pero les da su toque además muy experimental. Lorín y Decker fue muy reivindicada por autores que dijeron, bueno, pero ¿y esta mujer que está ahí sola? ¿Cómo está escribiendo estos poemas objetivistas y no está en Nueva York haciendo esto, ¿no? Entonces tienen un tono falsamente infantil, parecen construcciones infantiles y luego pues van más allá. Eso por un lado, y por otro lado tenemos este guión largo o raya que en inglés se usa mucho, y en español normalmente yo por lo menos soy partidaria de sustituirlo por un punto y coma o 2 puntos o puntos suspensivos según corresponda, pero aquí me convenció el albacea de la obra de Lorín y Decker que cuando utiliza los guiones, también muy parecido a Emily Dickinson, en realidad es casi como una palabra, es un elemento visual muy poderoso que sostiene al poema, porque le da un giro a lo que va a venir después, pero un giro que al mismo tiempo está relacionado con lo anterior. Entonces es como un aviso y que sería bueno mantenerlo. Y luego lo que he hecho aquí, bueno, vamos a leerlo y ahora os digo lo que he hecho. Lo leo primero en inglés. Remember my little granite pail? The handle of it was blue. Think what's got away in my life was enough to carry me through. ¿Recuerdas mi pequeño balde esmaltado? El asa que llevaba era azul. Piensa en cuánto he perdido en lo vivido. Para no desfallecer, esto ha bastado. Está hablando de las pérdidas de la vida, pero eso, en lugar de lamentarse desde un punto de vista más personal, lo objetiviza a través de un
bueno, de un objeto que es o que ha sido importante para ella. Este poema, si conocéis la poesía norteamericana, se ha comparado al de La carretilla roja de William Carlos Williams, que se considera como el modelo de este tipo de escritura. ¿Qué pasa aquí? Cuando un poema rima, blue y through, normalmente en la traducción no se busca que la rima sea a toda costa reproducida, porque muchas veces lo que te sale es un ripio. Pero aquí, teniendo en cuenta que son poemas falsamente infantiles, que está jugando con el folclore, yo consideraba que de alguna manera había que rimar. Entonces no conseguí rimar segundo y cuarto verso, pero sí primero y cuarto. Y sobre todo llegué a la conclusión de que tenía el último verso tenía que rimar, porque le da una condición aforística para no desfallecer esto abastado. Luego hay otra serie de cambios, ¿no? Pues aquí el sujeto no es primera persona y aquí sí, hay varios ajustes, pero tratando eso de ser fiel a lo que dice y al mismo tiempo transmitir este tono que en realidad lo transmite la rima y lo transmite la preeminencia del objeto en sí, del granite pale, más que las palabras. Bueno, ya digo, tengo otros muchos ejemplos, pero creo que no quiero abusar. Voy a concluir por mi parte y ya os escucho a vosotros. Entonces, la idea de por qué o para qué traducir poesía, y por qué es necesario y por qué es bello y si se puede, en fin, pues no sé si la he contestado mucho, pero intenté alcanzar una conclusión en este libro de nuevo y os la voy a leer y con esto pues pongo fin también ya a mis palabras. La separación entre las lenguas no se da en aquellas formas de expresión cuyo lenguaje es universal, la danza, la música, las artes visuales. La palabra solo llega a acercarse a este ideal de universalidad en su forma poética. Por eso es preciso traducir poesía, para acercarla a lo que las almas de todos tienen de exiliados de sí mismos, para aproximarla a ese único poema ideal, reflejo de esa protolengua prebabélica que resume el sentir de todos ellos. Paradójico, sí, pero imprescindible. Muchas gracias. Bueno, pues... Bueno, primero, muchas gracias. Me ha parecido súper interesante. Gracias. Y lo que me llama la atención en los dos últimos ejemplos, el tono sostenido, por ejemplo, veo que sí que como que no se ha perdido nada, ¿no? Y en el caso anterior, que era eso, el flor por el pantano, sí, es como que, bueno, yo entiendo perfectamente que hay que elegir entre, a veces, ¿no? Hay que elegir entre el sonido, la rima o tal. Y en este caso es como que si yo me pongo en la piel de la autora, yo diría, pero inundación no tiene nada que ver con pantano. cierto. Y entonces me ha llamado mucho la atención, pero entiendo que además que... Sí, no, aquí, como este libro lo traduje yo sola, pues bueno, siempre alguien me lo revisa y hay muchas discusiones, etcétera, pero al final prevaleció mi opinión, que efectivamente asumo ese riesgo. Hay otras veces, pues a Ana Blandiana la traduzco con otra persona y al final, como ella manda más, pues muchas de estas ideas me las echa para atrás, ¿eh? Yo comprendo que a veces sí me dejo llevar un poco por mi entusiasmo fónico y a veces pega y otras no pega tanto. Pero sí, fue una
una solución a medias, pero es que no quería renunciar al sonido. Porque además eso, lo que os he contado de la biografía de Lorin Nidecker no era para que, no sé, no era por decir, sino para que entendáis hasta qué punto yo considero que es importante la cuestión del sonido. Pero insisto, mañana puede venir alguien y traducirlo de otra manera y decir, ¡buah! Es que como lo hizo ella, no debería haberse hecho así, ¿no? Siempre es un riesgo, obviamente. De todas formas, yo creo que no solo en poesía, obviamente más porque el todo lingüístico es mucho más complejo, ¿no? Pero en literatura en general, cuando uno traduce un autor literario, realmente lo que tiene de interesante sobre todo es intentar ver cómo meterse en la piel del autor y qué quiere decir el autor y cómo llegar a decir lo mismo que el autor quiere decir. Eso es mucho más complicado realmente que traducir, porque me imagino que aquí lo que haces un trabajo muy intenso, es decir, ¿qué quería contar este señor cuando contó esto? Claro. O esta señora. Claro. Eso es la parte realmente completa. Y además hay una segunda cuestión, y es que algunas veces, ahora mismo estoy trabajando estoy traduciendo a una poeta viva, entonces puedes coger el email y preguntar, oye, ¿aquí qué quieres decir? ¿Esto de dónde sale? Pero cuando ya no están, con quien sí he hablado mucho es con una profesora de la Universidad de Vancouver que recopiló toda su obra, que estaba dispersa y además también prosa, no solo poesía, y es un libro bastante grueso con su obra completa que salió en 2009, o sea que no hace tanto. Entonces, claro, también ella me ha aconsejado mucho, quiero decir, no teníamos a la autora, pero bueno, quizás sea la persona, no, quizá no, seguro que más la conoce en este sentido y que más me ha ayudado. Yo, de hecho, cuando estábamos comentando el poema que acabo de comentar, realmente, yo también lo he pensado, pero no por el hecho de haber elegido unas palabras que fueran exactamente tú eres el significado, sino porque creo que la fricativa tiene el fluir que no tiene la oclusiva, con lo cual cuando elegido una oclusiva es mucho más potente que una fricativa, y ahí sí que creo que se ha perdido ese fluir, igual que con la sibilante. Una sibilante y una oclusiva tienen ese juego de fluir que no tienen ni la P ni la M. Ahí a mí me ha faltado, pero no porque tú no las hayas elegido bien, que están muy bien, pero claro, creo que ese fluir... Sí, claro. Sí, está claro. Ese poema es una historia de pérdidas y de renuncias, pero es fundamental en su trayectoria, claro. Sí. Además tú lo lees y puedes decir, bueno, pues sí, es un poema muy sencillo, palabritas así, tal. Sí. ¿Te gusta que aparezca la versión original o es indiferente de cara a traducción? No, yo creo que debe aparecer y claro, porque... Aunque el lector no hable del otro idioma. No, por supuesto, aunque no lo hable, pero que por lo menos tenga la opción. Y luego que en ese sentido yo creo que las editoriales españolas trabajan muy bien, porque, vamos, por lo menos todas las que yo conozco, con las que he traducido, siempre presentan las dos versiones. También te quería preguntar de lo que has dicho, que te supone un reto, pero cuando el autor el que vas a traducir no te es afín, no te está incomodando, ¿puedes seguir trabajando con él? No porque sea un reto, sino porque te está removiendo o ves que no puedes continuar. Sí. No he llegado a sentir así un límite en ese sentido. Sí que ha habido un autor que había ahí una serie de poemas además como muy explícitos sobre abusos y que fue duro, pero vamos, no llegué a plantearme dejarlo, ¿no? No, y la cuestión de que cuando son como muy opuestos a mi sentir, primero lo que yo he dicho, que como los traductores al final
un poco te haces a un lado para llenarte de lo que te viene, pues sueles estar receptiva a ese tipo de falta de sintonía y luego, no sé, enseguida le cojo la sintonía que falte de entrada, o a lo mejor no por las buenas, pero bueno, precisamente con esta labor de investigar, etcétera, o por lo menos empatía. Claro, tienes que empatizar. Ojo, y eso no significa que luego sean buenas personas, quiero decir, que te vas leyendo la vida de cada cual y como todo hijo de vecino, pues hay de todo. Hay una autora que ha traducido además 2 libros distintos, estos de prosa, Kathleen Raine, que es maravillosa. Y pues las cosas que hizo como madre, sin embargo, no sé, a mí me desconciertan muchísimo, pero no voy a renunciar a ella ni a dejar de admirarla por ese motivo, ¿no? Hay una sensación cuando está acabada una traducción que todo es poco, que aunque está bien traducido, digamos, sí, todo está, no expresa de todo, claro, lo que lees en el original y este complejo que vas a presentar a un autor, de manera que los lectores de otro lado no entenderán lo que representa en su lengua natal. Sí, sí, por eso creo que es importante que exista la versión original, porque bueno, en la medida de que el lector lo pueda leer, que saque también sus conclusiones o diga, aquí te voy yo a enmendar la plana, pero sí, hay las sensaciones de claudicación. Y sobre todo cuando lo entregas, el manuscrito, porque ya eso es definitivo, algo que nunca va a ser definitivo, pero ya está impreso, entonces ya no hay vuelta atrás. Mientras está contigo en el ordenador y así, pues muchas veces dices, si es que no lo daría, no lo daría por terminado. De hecho, los poetas también dicen eso mismo, que un poema se abandona, no se termina. Entonces, pues una traducción también se abandona. Llega un momento que dices, bueno, ya, pero efectivamente no está terminada. Y para mí el concepto es claudicar. Cuando se premia o reconoce premios nacionales de traducción, sí, reconoce, ¿qué es lo que se está valorando básicamente? Traducciones de Ungaretti, de Carlos Vitale, mejor poeta, mejor libro traducido. Sí. He puesto un ejemplo, pero 50, ¿no? ¿Qué es los valores que destacaría un jurado en traducción en España, ¿no? Para decir, pues este libro de esta escritora nos gusta más de Luz, o de tal, poesía china, no sé. Me gustaría saberlo a mí también. Te lo hago justamente por algo que has insistido. Sí. En toda la conversación, que era matizar que hay diferentes tendencias o versiones, formas de versionar poesía en traducción, ¿no? Pero claro, cuando llega un jurado se va a encontrar con quien opta por el ritmo, la musicalidad, quien opta por las imágenes, claro, por el concepto. Sí, sí. Entonces no sé si pesa más algo en un momento dado. A ver, lo que pasa con los premios de traducción, este mío de Nidecker ganó un premio de traducción. Entonces, pero en ese premio eran libros distintos y de hecho lo ganó ex aequo con la traductora de la última versión, yo creo que se ha hecho, de Frankenstein al español, que es de Mary Shelley, que es una profesora de la Universidad de Granada. Quiero decir que, claro, son categorías distintas, poesía, un texto completamente desconocido y otro muy conocido y que se ha traducido muchas veces, entonces la verdad es que no tengo ni idea, ni tampoco sé qué otros libros se presentaron y por qué se eligieron. Tendría que haber algo que es así. Sí, claro. Ciertamente tiene ciencia y aura, ¿no? Técnica y aura, te diría, sí, ¿no? En el hecho de traducir, que es volver a escribir, ¿no? Claro. Tendría que haber unos parámetros para objetivos, aunque luego sea subjetivo y cada uno defienda, pueda decir, pues yo prefiero por la sonoridad y argumentar. Sí. En el caso de la poesía, yo, desde luego, si fuera jurado, no querría a toda costa que se ciñera a lo que para mí es importante. Es decir, lo más importante en poesía sería eso, que suene a poesía y que suene... a ver si me estoy metiendo en un berenjenal.
que suene con naturalidad, que suene al idioma. Porque hay veces que te encuentras traducciones muy forzadas. Dices, esto no se dice así, esto no... Dicho esto, en el caso de Lori Nidecker es poesía experimental, es decir, que suena extraño en inglés. Entonces también no es correcto quitarle la extrañeza que tiene. Eso lo dice muy bien Walter Benjamin, que tú no puedes retocar, tú no puedes mejorar algo que precisamente alguien que tiene un estilo que en lo que está insistiendo es en la desnudez, en el estar haciéndose, en retorcer. Ella tiene, por ejemplo, muchos ejemplos de cambiar categorías gramaticales, algo que es un adjetivo aparece como verbo, o etcétera. Hay un poema sobre eso en el ejemplo, si queréis lo ponemos. Entonces, claro, ese punto intermedio en este caso es difícil, pero vamos, para mí lo que busco en una traducción de poesía es que suene a poesía. Y luego sí, a veces yo misma me pongo a discutir conmigo misma, pero esto no, aquí dice otra cosa, tal, pero valoraría eso sobre el que suene forzado, el que suene impostado, el que suene un español que no es real. ¿Y por qué utilizáis el término traducir en vez de mediar, o sea, una mediación? Porque realmente lo que estáis haciendo es una mediación, no una traducción. Traductore, traitore, además. Claro, creo que cuando se juega, lo que estamos diciendo, ese juego poético, realmente tú lo que intentas transmitir es la sensación de un poema que sea la misma que cuando el lector la coja en otro idioma. Bueno, yo creo que eso es una convención, que hay que llamarlo de alguna manera, pero dice que no está esa literalidad de... Ya. Sí, es verdad, es verdad. Somos una especie de medium. Sí. Y por casualidad, o sea, por curiosidad que dije, ¿te sientes cómoda traduciendo algo ya traducido? Por ejemplo, un libro de poemas traducido al inglés y que tú lo tienes que traducir al castellano. ¿Cómo? Perdón, otra vez. Un libro de poemas japonés vale. Traducido al inglés y a ti te piden que lo traduzcas al castellano. Eso no se me ha dado. He hecho cosas raras, pero esa no. Por ejemplo, Ana Blandiana es una poeta rumana, yo no sé rumano. Entonces, la primera traductora traduce la versión literal y yo la poetizo con las indicaciones que ella me va dando. Yo la primera vez que se me propuso esto dije, ¿esto qué es? Y luego me he enterado de que se hace muchísimo con lenguas, digamos, no mayoritarias, pero y lo han hecho muchos poetas en el pasado. El poeta inglés Ted Hughes de pronto se obsesionó con un poeta húngaro, él no sabía húngaro, le pidió a un amigo que lo tradujera y luego él le daba hacía la versión poetizada. Entonces, pensaba que ibas a preguntar traducir un poema que ya ha traducido mucha gente antes. Eso me ha pasado con La tierra baldía de T.S. Eliot, que es como, por favor, que voy a hacer yo ya que no hayan hecho los 30 que lo han traducido antes. O sea que pero eso de traducir de una lengua a otra no me ha pasado. Sí menciono aquí la traducción de una colega, porque también me gustan mucho las historias que les han sucedido a otras personas, ¿no?, en este mundo. Una profesora de la Universidad de Barcelona, que se llama Isabel Alonso Breto, y ha traducido a un poeta cingalés, pero lo ha traducido a raíz de la versión inglesa. Y hay una historia muy bonita a este respecto. No sé, si queréis os la leo, porque creo que es muy interesante además. Dice, las traducciones son a menudo aventuras complejas e inconclusas, sobre todo en el caso de las lenguas minoritarias o incluso amenazadas. En 2019, Isabel Alonso Breto, profesora de la Facultad de Filología en la Universidad de Barcelona, publica como edición bilingüe el volumen Siembras solo palabras, del poeta cingalés en lengua tamil y exiliado en Canadá, Rudramurti, no sé si lo digo bien, Cheran. El original fue escrito en tamil y aborda, entre otros temas, varios sucesos de la guerra de Sri Lanka,
del último cuarto del siglo XX, en la que los tamiles fueron perseguidos y masacrados y se prendió fuego a la biblioteca pública de Jaffna, sede de su antiquísimo legado intelectual. Afirma el autor, que utiliza el inglés como lengua literaria, excepto cuando escribe poesía, que la imaginación literaria está muy por delante de las dimensiones sociológicas y políticas que sirven para explicar el genocidio, lo que explica que la violencia descrita en los poemas no esté reñida con el lirismo. Él escribe: arroja bien lejos las huellas, la voz, siembra solo palabras. Es una declaración de intenciones también. Y luego digo, lo insólito del caso es la concepción de esta edición bilingüe español-tamil que nos ofrece Isabel Alonso Breto. Es decir, ella ha traducido del inglés, pero la edición no trae la versión inglesa, trae la versión original. Dice, ella explica en el epílogo que de hecho sus traducciones proceden de la edición inglesa del libro, cuidadosamente supervisada por el propio autor. Por eso mismo define su traducción como un texto mediador, esto lo pongo yo aquí precisamente, lo cual suena a la vez redundante. La traducción ya es de por sí una mediación de otra mediación, el lenguaje, y profundamente esclarecedor. Pero lo que de verdad llamó mi atención fue el hecho de que la edición no incluya los poemas en inglés, sino en tamil. Mientras preparaba una reseña sobre el libro, pasaba una y otra vez las páginas de la versión original, por supuesto sin entender nada. Hasta que por fin advertí que también esas páginas, por su mera presencia ahí, envuelta en el olor a papel que emanaba del libro, me transmitían un mensaje. Esto es lo que escribí al respecto. Considero que la inclusión de los poemas en esos caracteres extraños para la mayoría de los lectores del mundo hispano no es anecdótica. Se trata de una verdadera declaración de apoyo a la cultura arrasada y reproduce en sus símbolos ininteligibles toda la aflicción de no poder ser comprendida en su palabra original, salvo por una minoría dispersa por el mundo. Así, la inaprehensible naturaleza de la poesía se manifiesta en su sentido último, ineludiblemente ligada a un destino colectivo del que, después de poetas como Celan, pensábamos que no tendríamos que volver a tener noticias. Desgraciadamente, esto es aplicable hoy día también a unos cuantos ejemplos que tenemos en la cabeza. En España, en algún libro de poesía china, pone una versión literal para sí, que el lector vea primero la literal y luego todo el trabajo que hace ella para darle ese toque poético, ¿no? Sí. Porque es otra forma de construir el lenguaje, no son como ideogramas que son en realidad imágenes. Claro, hay muchos editores que hacen unas propuestas fascinantes en este sentido. Hay también una edición reciente de los poemas de Safo que lo que hace es el original griego, reproduce visualmente en la página muy bien lo que falta, ¿no? Lo que se ha perdido en los pergaminos, porque hay poemas de los que solo quedan, pues nada, varias palabras sueltas, pero con líneas, con puntos, con corchetes, reproduce lo que sería el poema completo. Y claro, te hace, cuando lo lees en el original y lo lees en la traducción, te haces otra idea distinta de si simplemente están las palabras sin más. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Una cuestión práctica de tu quehacer traductor. ¿Traduces y cuándo revisas? ¿Revisas mucho? Sí, claro. Reviso sobre la marcha, reviso cuando de repente pues se ha acabado una sección, reviso cuando he acabado 2 secciones, muchas veces cuando acabas la segunda vuelves a la primera porque resulta que lo que dice aquí así me sirve para lo que había dicho antes, vuelvo a revisar cuando he terminado y luego siempre trabajo con alguien, o sea, con revisores externos, con gente de confianza que desinteresadamente lo lee. Aparte, cuestiones muy concretas, también le pregunto a personas concretas, pues un concepto marítimo, un concepto que tiene que ver con, pues eso, con una especie de árbol, con cualquier asunto que yo desconozca, pues también lo reviso, por supuesto. Y cuando traduzco a 2 manos, que no es solo el caso de Ana Blandiana, sino a lo mejor con otra persona que traducimos a la par, pues claro, a eso encima le tienes que dar un tono común y entonces nos revisamos también el uno al otro todo el tiempo. ¿Y has hecho algún
vamos, Perdona, tengo que decir que Carme ha sido editora de traducciones mías. Bueno, pues presentes, la suya, y me pongo aquí porque quiero que todo el mundo lo vea. Bueno, Natalia ya no lo ha dicho, pero de verdad que es una de las mejores traductoras que tenemos, ha tenido muchísimos premios. Y bueno, no solamente ha traducido o ha retraducido a Eliot y a Ana Blandiano, bueno, tiene una larguísima carrera como traductora, pero además también es investigadora, es una estudiosa de la poesía norteamericana, y este es uno de los libros que es fundamental. También recibió un premio, Female Beatness, Mujeres, Género y Poesía de la Generación Beat. Es, junto a otra compañera, Isabel Castelao Gómez, es de las poquísimas personas, yo creo que son las únicas, que se han preocupado no solamente de la poesía beat, que ya conocemos, de Kerouac, de Ginsberg, etc., pero ellas se preocuparon, o Ferlinghetti, se preocuparon de las mujeres beat completamente abandonadas, oscurecidas y dejadas a un rincón. Y el libro es fenomenal, está escrito en castellano, pero también hay muchísimas traducciones de poemas de estas autoras. Y junto a este libro es una colección de la Universidad de Valencia. Junto a este libro también es traductora de una poeta extraordinaria, y además que tuvimos estuvo aquí en Valencia. Estuvo aquí en Valencia, Juanjo también está aquí. Sí, Alma Almantraut, y que también recomiendo que leáis porque su labor como poeta va más allá de la traducción. Y es una poeta, digamos, activa, comprometida, porque en algunas ocasiones, ella lo ha explicado también, la editorial le dice, bueno, pues tradúcenos alguna cosa, ¿no? Pero también en España, y sobre todo, bueno, en español, en castellano es importante. En las lenguas minoritarias es absolutamente fundamental. Es decir, la capacidad que tienen los traductores de proponer nombres y de ser, digamos, los introductores, los presentadores, mediadores, llamémosle como queramos, de una serie de poetas que son totalmente desconocidos, pero que desde la investigación, que desde el recorrido universitario, como ocurre con Natalia, son capaces de introducir en esa nueva lengua poetas que de otra manera hubieran pasado completamente desapercibidos, como por ejemplo es el caso de este. Entonces ahí también hay una labor que no solamente es la labor de traducción, pero también la de, a veces, seducir a las editoriales, a las personas que están detrás porque traducir poesía no es fácil. La poesía ya sabéis que es obviamente minoritaria, no se gana dinero con esto, para nada. Ni los editores tampoco. Ni los editores tampoco, entonces son apuestas muy arriesgadas, y los nombres que Natalia ha propuesto a lo largo de, bueno, pues todos los años que lleva como estudiosa y como traductora, pues de verdad que sin ella no los tendríamos en castellano. Así que de verdad que es mucho más que una traductora. Bueno. Y devolviendo las flores, esta colección por la que tanto pelea Carmen Manuel, que es que está detrás de ella, nos aloja a todos los investigadores en poesía norteamericana, bueno, en literatura anglo-norteamericana en general, pero de verdad que esta editorial, o sea, las publicaciones de la Universidad de Valencia en esta colección, la colección Javier Coy de estudios norteamericanos, yo no sé qué haríamos sin ella, ¿no? Y de verdad que no es por devolver lo que es, no os podéis imaginar lo difícil que es, lo comentábamos antes, en el mundo de la filología inglesa, pues hay congresos, pero la poesía normalmente tiene como mucho un panel, somos 4 gatos ahí, no despierta un interés. Si no tuviéramos este tipo de apoyo detrás, y esto que hace la Universidad de Valencia no lo hace ninguna más en España. Bueno, sinceramente. Lo que ocurre es que yo no sé si aquí hay personas que estén en contacto con el mundo universitario, pero el mundo universitario es un mundo cautivo. Y es un mundo horriblemente cautivo, prisionero de un sistema que nos ahoga, que no nos deja vivir, y sobre todo que nos mantiene amarrados, como tú decías esa palabra, nos mantiene amarrados a unos requisitos
que creo que a la larga las personas que se dejan amarrar mueren. Y mueren por inanición. Entonces, gracias, Juanjo. Porque, bueno, es necesario no solamente escribir en inglés para tener muchos méritos y tener, pues, pero es necesario desde la universidad y desde la academia hacer una labor de divulgación, eso en principio, pero también de mediador para aquellas personas que no leen en inglés. Porque no todo el mundo lee en inglés, podemos decir 4 chorradas y podremos ir a hacer un viaje, pero el lenguaje literario, ya sea en inglés en cualquier idioma, es un lenguaje muy difícil y solamente los traductores son capaces de hacer que esa comunicación entre mundos, entre personas, entre culturas, entre el mundo esté en guerra, nos podamos comunicar. Entonces, obviamente, la universidad tiene también, para mí siempre ha sido absolutamente necesario el dar cabida a cualquier cosa que se lea, que se escriba en castellano. Y la traducción, por supuestísimo. En castellano, en valencià, en gallec, el que vulgau. Así que sí. Muy bien. Pues sí, la traducción es un puente. Es un puente. Entonces eso, en la vida hay quien elige volar puentes y hay quien elige construirlos. Natalia, yo no quería que nos fuéramos de aquí sin hacerte leer quizá el texto que más me conmovió. ¿Sí? Hemos hablado mucho de la traducción de poesía, pero antes de empezar con la traducción de poesía, se ha hablado de cuando uno se acerca a lo que la poesía dice o lo que no dice, ¿no? Y sobre todo hemos hablado de los niños. Sí. Quien tiene niños sabe que todo el mundo que ha tenido niños sabe lo que es la experiencia de los niños descubriendo la poesía, ¿no? Hay un texto en el libro de Natalia que es espectacular y que te pediría que leyeras sobre tu hija y su maleta. Ah, sí, este es de mi otra hija. Os he leído el de las cerezas y este es el otro. Las metáforas verdaderas son las no intencionadas, las que leen el mundo de ese modo porque sí, sin filtros, sin mediación. Mi hija mayor no tendría entonces más de 3 años. Era la víspera de un viaje. En la sala descansaba una maleta voluminosa ya cerrada. Una maleta antigua, horizontal, de 4 ruedas, de la que tirábamos con una especie de lazada. Empezó a pasearla de un lado para otro diciendo: «¡Ale, perrito, vamos!». Así estuvo jugando un buen rato, hasta que, muy seria, se plantó delante de su objeto de juegos y exclamó: «Este perro parece una maleta». Esto no es mío, esto lo he tomado prestado y cualquier día me piden derechos de autor. Bueno, pues ha sido muy agradable, de verdad. Si tenéis más preguntas, pero yo no quiero cansaros más ya. Tenía muchísimas preguntas, dos por ejemplo. Vale. Y me gustaría un poquito que nos hables también de tu faceta como poeta. Sí. Bueno, no sé si la has aparcado ahora que te dedicas a la traducción, no te digo muy bien. No, sigo escribiendo, pero no publico. De momento estoy en esas. Te quería preguntar en ese sentido si has descubierto a través de la traducción igual algún fogonazo. Sí. Y también si la labor de traducción te alimenta de alguna forma también como poeta. Sí. Si tú notas que es así, ¿vale? Sí, yo en eso estoy con Cortázar, que decía que la traducción era la mejor gimnasia para el escritor. Es una gimnasia mental, total y absoluta. Lo que pasa es que tiene un peligro. Y es eso que puede que te influya demasiado y terminas escribiendo como quién y como tal. Yo, por ejemplo, no he notado en mi escritura que escriba como Lauren Nidecker, pero sí he notado un poco, salvando muchísimo las distancias, la influencia de Ray Armantrout, que es la autora que también está en esta colección. Y además, yo descubrí a Lauren Nidecker por Ray Armantrout. Es decir, que leí un ensayo de ella sobre esta otra autora. Entonces, directa o indirectamente, sí, por supuesto que influyen. No podría ser de otra manera. Sí. ¿Nos recomendarías algún libro de todos los que has traducido? Yo, por ejemplo, de las
mujeres de la poesía beat. Sí. No tengo ni idea. Ya. Compre el libro. Sí. Pues depende también un poco de la poesía que le guste a cada cual, pero bueno, ya digo que si estás abierto... Yo empecé, mi puesta de largo con la traducción fue Hilda Doolittle, que se hace llamar H.D., ¿no? Que es una poeta del modernismo, de principios del siglo XX, y luego los grandes nombres que he traducido, incluida Lorin Nidecker y Ray Armantrout, nombres para mí, quiero decir. Catherine Rain ya he dicho que es prosa que tiene que ver con la poesía, pero no he traducido sus poemas. Se me ha ido ahora la especie. Bueno, Ana Blandiana es una autora que suena pues para el premio Nobel y así, o sea, es una autora que desde luego que tiene mucho que decir. Vale la pena leerla. Sí, entonces eso, las Beat, Armantrout, Nidecker, Blandiana o Hilda Doolittle serían un poco como la primera división. Sin decir, ojo, que todo lo demás no... Ahora mismo estoy traduciendo a una poeta que yo no conocía, más joven que yo creo que esto es la primera vez que me pasa, que es australiana, que yo no conocía y me está resultando muy interesante. Todo el libro es sobre la larga enfermedad de su padre, que murió de Parkinson. Bueno, todo el libro no, pero toda la primera parte sí. Y son poemas muy densos, muy metafóricos, que aborda la enfermedad, pero desde un punto de vista muy particular, no desde el lamento, no desde lo que nos imaginaríamos así más típico, más melodramático, y me está descubriendo muchas cosas. Ya cuando salga os puedo decir, se llama Sarah Holland Batts, pero a mí su nombre no me decía nada hasta que la propuso Vaso Roto, que es una editorial para la que también he traducido bastante. ¿Concluir? Bueno. Gracias.